Para la reserva realizada por los clientes del hotel y la tarifa de las habitaciones, para la tabla de clientes tenemos el nombre, el tipo de habitación y se debe calcular el precio dependiendo de esto. Para ello hacemos uso de la función buscar B, donde seleccionamos primero el valor a buscar, en este caso el tipo de habitación, luego el rango de la tabla donde se buscará, es decir, la tabla de las tarifas, que va desde 10 hasta 14. Y como esto no cambiará, usamos referencias absolutas, indicamos la columna donde se buscará, en este caso la 2, correspondiente a los precios para julio y agosto. Finalmente, como queremos que la búsqueda sea exacta, escribimos falso. Para las reservas del resto del año utilizamos una fórmula parecida a la anterior. Usamos buscar H, que nos permitirá buscar un valor en una fila de tabla o matriz. Ahora indicamos el valor a buscar correspondiente al tipo de habitación, el rango de la matriz, e indicamos que buscará en la fila 3 que corresponde al resto del año. Por último, escribimos falso para una búsqueda exacta. Para los pedidos tenemos una factura de pedido y una tabla de pedido donde se muestra el código destinatario, el destinatario, la forma de envío, forma de pago, en su lugar de entrega. Volvemos a la hoja de pedido e introducimos el código destinatario. Ahora, para traernos estos datos teniendo en cuenta ese código, hacemos uso de la función buscar. Indicamos el valor a buscar, el código destinatario. Luego el sitio donde está. En esta oportunidad la búsqueda se realizará en la hoja de la tabla pedido desde A3 hasta F5. En la columna 2 donde aparece el nombre de destinatario y la búsqueda será exacta. Realizamos el mismo procedimiento con los demás datos, pero indicando la columna donde se buscará el valor. Por ejemplo, para la forma de envío se buscará en la columna 3, ya que ahí se encuentran esos datos en la tabla de pedido. Tenemos los datos de la tabla de pedido. Para el ejercicio 14 encontramos una tabla de facturas emitidas y otras de clientes con sus respectivos NIF. En primer lugar tenemos las fechas, el número de factura, el nombre del cliente y el NIF. Para obtener el NIF, dependiendo del nombre del cliente, utilizamos la función buscar B. Indicamos el valor buscado y el rango de la tabla donde buscaremos, en este caso la de cliente. Luego indicamos el número de columna correspondiente a 2 y finalmente indicamos que la búsqueda será exacta. Seguidamente tenemos la base imponible por el porcentaje de IVA para el rango de equivalencia. Usamos la función si. Indicamos que si el IVA de la tabla que tenemos abajo es igual al IVA de la celda F5, regresamos 4% para la cuota. Multiplicamos la celda G5 por el tipo de recargo de equivalencia. Finalmente, para calcular el total, sumamos la base imponible, el IVA y la cuota del rango de equivalencia. Para el proyecto, explicación del proyecto 15. Se nos muestra una tabla de proyectos con el nombre del empleado, el tipo de proyecto en el que se está trabajando, las horas, el pago por hora, el sueldo total, el material y los desplazamientos para conocer el sueldo por hora, el cual depende del tipo de proyecto. Haremos uso de la tabla que se encuentra en la hoja de sueldo por proyecto, donde nos indica el tipo de proyecto y el sueldo por hora. Para ello usamos la función buscar B. Indicamos el tipo de proyecto, que será el valor a buscar, luego en la ruta donde se encuentra la hoja, que usaremos para buscar el nombre de la hoja, el rango de la tabla y la columna, que en este caso será la segunda. Finalmente indicamos que la búsqueda será exacta para calcular el sueldo total. Multiplicamos las horas por el sueldo por hora, luego encontramos una serie de registros de proyectos que va desde 1 hasta el 7, todos en diferentes hojas. En este registro se lista el nombre del empleado, el tipo de proyecto en el cual se trabajan las horas, el sueldo por hora, el sueldo total, gastos en materiales y en desplazamiento. En proyecto 2 los datos están ordenados en función de la cantidad de horas dedicadas al proyecto por cada empleado, en orden descendente. Para el proyecto 3 los datos están ordenados por el sueldo de mayor a menor. Para el proyecto 4 se ordenó en función del sueldo por hora de menor a mayor. Para el proyecto 5
se ordenó según la cantidad invertida en desplazamientos de mayor a menor. Para el proyecto 6, según la cantidad invertida en material de menor a mayor. Y finalmente, tenemos el proyecto 7, según el proyecto de manera descendente.